Bueno, buenas tardes, buenas noches a todas, a todos, a todes. Gracias por estar acá. Bueno, la convocatoria Mariana Enríquez. Le pido primero un aplauso porque... Bueno, con Mariana hace muchos años que tenemos la suerte, la desgracia a veces, también, de compartir la experiencia de trabajar juntas en la redacción de Página 12. También he tenido la suerte y la oportunidad de trabajar en otras experiencias con Mariana, en radio, en televisión. Y presentar a Mariana Enríquez hoy en día es presentar a una de las escritoras, creo que la escritora viva más traducida hoy en el mundo. Ella es muy humilde de verdad, no quiere hacer alaraca de su prestigio, de su fama, pero realmente es un honor porque es producto de su esfuerzo y de su talento. Pero Mariana tiene, además de esa genialidad para escribir, para absorber, para mirar desde otro lugar, esa característica que para mí es absolutamente inédita y es lo que la hace particularmente diferente, que es eso, mirar desde otro lugar. Voy a contar una anécdota muy chiquita para ver por dónde mira Mariana las cosas, porque esto se trasunta en su literatura. Hacíamos un programa con Sandra Russo en Canal 7, que se llamaba Déjamelo pensar. Yo sé por dónde viene. Era una aventura producto de la creatividad de Sandra, iba de las 4 a las 5 de la tarde en el año 2006. Un programa temático, cero política. Se trataba cada día, diario, un tema distinto. Los temas podían ir desde economía como tema, política, el hambre, la teta, el insomnio. Yo era productora ejecutiva de ese programa, no me pregunten muy bien por qué, pero creo que porque Sandra se le había ocurrido que yo podía tener una mirada semejante a la de ella. Y Mariana era columnista de cultura, con el eje a había otro historiador. Entonces, el tema era el hambre. Mariana empieza a hablar. ¿Qué pensamos cuando pensamos en el hambre? La imagen que creo 99,99% de la humanidad se le ocurre, ¿no? El sufrimiento de una persona desnutrida, un chico, África, ¿no? Ese imaginario dominante. Yo estaba sentada mirando detrás de cámara y Mariana empieza a hablar de la tragedia de los Andes. Yo no sabía, esto viene genial, ¿ves? Porque no hay una cosa más horrorosa que el canibalismo en una situación extrema, obviamente de sobrevivencia. Bueno, esa mirada distinta, desconcertante, lúcida, es Mariana Enríquez. Y esto se trasunta en su literatura. Eso salió por tele, quiero decir. En vivo. Pero hambre tenía esa gente, evidentemente. Se comieron los amigos. A la madre. Estaban muertos, hay que decir. Sí, asesinos no eran. Teníamos ese atenuante. Esto era a las 4 de la tarde en la televisión pública. Recuerdo que nos miraron y dijeron, ustedes están locos, locas. Y bueno, sí. Bueno, Mariana Enríquez, la temática de la muerte, el horror, el miedo, es como el eje vertebrador de muchos de los relatos de Mariana. Ahora, en su última novela, que ha sido tan premiada, este eje vertebrador, por supuesto, atraviesa toda la novela, pero aparecen también muchos otros miedos, muchas otras visiones y muchos otros estudios de lo que haces para transformar la imaginación, el talento, esta mirada distinta en otra cosa. Estoy hablando de nuestra parte de noche. ¿Cómo llegas a empezar a definir los personajes de una novela? Yo siempre, con novelas siempre empiezo con los personajes. En este caso,
para serles totalmente sincera, lo que a mí me pasaba la novela fue producto de estar harta de escribir cuentos. Yo me aburro mucho de todo. Y mi amigo Cristian Alarcón me dice todo el tiempo, ay, me aburro, porque es verdad, yo me aburro. Y sobre todo en mí misma, o sea, era como, bueno, basta. Y tenía ganas de tener de vuelta la experiencia de una novela, que es muy loca, porque es muy absorbente, estás como con esa gente en la cabeza, estás obsesionada, es muy diferente escribir un cuento. Un cuento es como que tenés la idea y lo plasmás en un día, 2, más no, porque si no perdés la atención y como la música, después lo podés corregir un montón de tiempo, pero es inmediato. La novela es años. Es un poco loco escribir una novela, es como una empresa mentalmente muy demandante, quiero decir, pero yo tenía ganas de eso. Y tenía ganas de escribir una novela de terror, cosa que ya había intentado y había fracasado alguna vez en mi vida. Fracasado estrepitosamente, quiero decir, era un libro pésimo. Y lo primero que hubo fueron 2 cosas. Por un lado, los personajes de Juan y Gaspar. Yo tenía ganas de escribir sobre varones y tenía ganas de escribir sobre la relación padre-hijo. Había escrito mucho sobre mujeres, me parece que había dicho hasta ese momento todo lo que tenía ganas de decir. Ahora tengo ganas de decir otras cosas, pero en ese momento me parecía que estaba como un cartón lleno. Y tenía claro la trama, pero la trama sobrenatural, o sea, hay una orden que son malísimos y son ricos, quieren vivir para siempre y para eso van a convocar a un dios que no tiene forma y que come. Que es una oscuridad que come gente. Metes la mano y te come la mano, metes la cabeza, te come la cabeza, te metes entero, te come entero. Bueno. Eso era lo que yo sabía y ahí empecé a escribir, medio a ciegas. Y después los temas empezaron como a salir solos a partir de esta trama, o sea, y a partir de estos personajes. Lo filial, la herencia, qué le dejamos a los hijos, qué tratamos de hacer para proteger a los hijos si no podemos, o sí, depende. Cuánta influencia tiene lo familiar y lo que uno hereda, pero no solamente en un sentido privado de la familia, que es lo principal en cosas, sino histórico también. Porque esta familia poderosa es una familia que es poderosa durante cientos y cientos de años, pero si no representa solo a una familia poderosa en un momento, sino que representa una especie de status quo. Entonces la onda, y un poco también era, ¿puede una generación joven terminar con esto o va a fracasar estrepitosamente una vez más como todas las generaciones jóvenes han fracasado? O más o menos. La cuestión es que ahora el libro fue como tratar de responderme estas preguntas, pero mientras lo iba escribiendo, no de antes. Ahora, vos tenés, cuando empezás, por ejemplo, la novela, ¿tenés estructurada la trama? ¿Sabés cómo va a terminar o no? En esta novela tenía estructurado un poco, es muy larga. Claro, muy larga y con muchos personajes y con muchos recursos también que intervienen. Sí. Entonces yo sabía, yo usé la estructura un poco para limitarme, me fui al diablo un par de veces, ahora les cuento, pero fue una cosa horrorosa. Entonces, la primera parte yo sabía que era la historia como de el viaje padre-hijo, que es la típica historia de viaje padre-hijo, que va desde The Road de Cormac McCarthy hasta, si querés, la Odisea, o sea, como la Odisea y el padre-hijo están separados, pero están haciendo un viaje juntos también, o sea, es muy clásico, y termina en una ceremonia a lo Lovecraft, o sea, era como mezclar esas 2 tradiciones narrativas que nada que ver. Tenía una segunda parte que sabía que iba a ser bien Spielberg, o sea, bien, pero al mismo tiempo oscuro, o sea, esto yo lo definía como cuando lo escribía, digo, ¿cómo lo hago para que sea más oscuro? Bueno, en Spielberg están los chicos en bicicleta como una especie de símbolo de libertad, que están creciendo y qué sé yo. Yo a Gaspar, que es el personaje principal, le rompo la bicicleta a los 5 minutos. Y la bicicleta no aparece nunca más, y nunca más anda en bicicleta. Entonces es como King y Spielberg, pero sin, o sea, con esa atadura de no poder andar tranquilos por la vida porque no se les permite. Después en la otra parte yo quería que fuese tipo una novela victoriana, en el sentido de que estuviese escrita con cartas, con diarios, o sea, bien tipo Drácula. Drácula es una novela epistolar, quería eso, y no lo pude hacer y no me salió.
Y la protagonista de esa parte, que es Rosario, estaba como todo el tiempo, es re loco decir esto, pero te pasa eso, hablándome acá atrás, decirme, déjame hablar, me mataste al principio de todo, y yo puedo contar esto porque soy la única que está adentro, que puede contar lo que pasó. Entonces terminó siendo una primera persona, y elegí Londres por otros motivos, pero eso fue la que fracasó como estructura, ¿no? Y la última parte era una novela de iniciación, o sea, era la juventud de Gaspar, escrita como una novela juvenil casi, o sea, su amiga empezando la facultad, su amigo entendiendo su sexualidad, la pandemia del SIDA, etcétera, etcétera, y quería que terminara donde empezaba la otra, o sea, en la misma casa, pero no sabía cómo iba a llegar ahí. Eso lo fue escribiéndolo. En el medio necesité dos voces diferentes, una falsa crónica periodística, porque necesitaba como una especie de voz objetiva. Todo en esa crónica periodística es mentira. O sea, usé todo el periodismo de lo que aprendí para, bueno, decirte, bueno, es una mentira. Digamos que es otro tema. Sí. La mentira y el periodismo. Y en la otra parte necesitaba a uno de adentro que hablara, que es el doctor Bradford, para que escuchara el que lee lo chiflados que están. O sea, cómo les funciona la cabeza, porque después ellos hablan, pero no tenés monólogos de ellos. Necesitaba uno solo, que no es el más chiflado además, pero es de los más chiflados. Entonces en eso me limité, pero igual fue muy desesperante, porque es una novela que no la podés releer en un día, no la podés corregir en un día, ni en dos, ni en tres, o sea, necesitas otros ojos. Y a mí no me gusta mostrar lo que escribo, sobre todo cuando estoy en el medio de la escritura, porque soy muy influenciable. O sea, vos me decís, esto no funciona, y yo digo, no funciona, y lo saco. Vos me decís, esto está buenísimo, y yo, está bueno, y lo dejo. O sea, no tengo criterio. Por eso la gente me dice, ¿por qué no vas o nunca das este taller literario, qué sé yo? Primero porque me parece como era terapia de grupo. Viste que estás en terapia de grupo y dices, estoy deprimido. Y el que está enfrente de ellos perdió los 5 hijos, le cortaron un dedo. Y vos decís, bueno, primero no da. Y segundo, al mismo tiempo, no me importa. Me puedes arreglar su problema y que él se lo arregle otro. O sea, y a mí me pasa eso. O sea, no tengo ganas de escuchar el texto. Bueno, me da odio. Malo, digo, ¿qué estamos perdiendo el tiempo? Que yo no da porquería. Entonces hay como algo de la literatura como cuestión colectiva que yo no puedo. Y me cuesta abrirlo. Y ahí lo tuve que abrir, no había forma que no. ¿Y con quién lo hablas? ¿Con un editor? ¿Con un amigo al que respetás, amiga? Con mi mejor amigo, que es mi primer novio largo. O sea, yo le digo mi ex marido, pero técnicamente nunca me casé. Y además es gay. Eso iba de suyo. La cuestión es que él, y esto es cortito pero está bueno, yo en un momento me había entusiasmado, hay un mundo que están en Londres, y yo me había entusiasmado con que fuese también el exilio latinoamericano en Londres y no sé qué. Y vos sabés que Paulo Coelho, a quien entrevisté para Página una vez, yo lo entrevisté a Paulo Coelho en una terraza, tipo cuando todavía existe el Hyatt, estaba Paulo con una polera negra, bien Paulo, dentro de todo, y muchas chicas alrededor, pendejas, no diría menores, pero Manson, ¿viste? Manson con pileta de 42 grados, yo transpirando en plan, me caía la gota, ¿me entendés? Pero no de nervios ni nada, de calor. Y el tipo, impecable. Nada. No. Yo sabía que Paulo, durante los principios de la dictadura brasileña, se había exiliado a Londres. También ha ido Caetano, y él se ha ido con Raúl Seixas, que era su mejor amigo, y él era el letrista de Raúl Seixas, que es como si fuera, no digamos un Charly García, porque sería una exageración, pero como el rockero de allá, de Brasil. La cuestión es que parece que cuando estaban allá hicieron una especie de convocaron una entidad, y en ese convocar la entidad lo que dice la leyenda es que Paulo dijo, yo les entrego a mi amigo, y a mí me dan ser Paulo Coelho, cosa que ocurrió, porque Raúl volvió y se murió de una cirrosis espantosa, y Paulo Coelho escribió El alquimista.
y triunfó. Entonces yo me entusiasmé con esto, los metí en la novela, a los dos, y metí a Caetano Veloso, metí la bossa nova que no me gusta, y esto era así, le veo Janel, y en un momento se lo doy a Ariel, y Ariel me dice, estuvo bien hasta que llegan los brasileños. Es un disparate, o sea, está buena la historia de los brasileños, pero, o sea, ¿de dónde los brasileños? A mí se fue. O sea, cuando te pregunten, ¿y la bossa nova? Y vos digas que linda la bossa nova. O sea, no. Hacer alguna otra cosa con lo de Paulo en algún otro momento. Pero bueno, la entrevista con Paulo fue muy interesante. Se nota. La vimos ya, te digo que si que la veamos. Fue muy interesante, sobre todo la sequedad del hombre, ¿no? Ahora, entre las cosas que a mí me deslumbró de nuestra parte de noche, hay una frase que me parece impresionante, y donde vos reiteradamente en tus distintos relatos metés el tema de la clase social. Sí. Hay una frase que dice, la amoralidad era una marca de clase. Sí. Acá una señora dice, en el registro de esta novela realmente hay una descripción de esa clase alta, cruel, despreciativa, amoral. Lo ves así, lo circunscribís a una clase, esa característica, ves que ese poder dominante es el que, digamos, permite y habilita esa impunidad. No lo circunscribo, pero creo que tienen las mejores posibilidades de hacerlo. O sea, las mejores posibilidades de no quedar, o sea, de poder llegar a esos niveles de amoralidad y que sean totalmente impunes. Entonces, ahí donde uno en la vida más normal puede tener la tentación de hacer algo terriblemente perverso, lo piensa un poco. Si uno tiene el dinero como tapar todo lo que se tiene que tapar si quiere cometer algo así, quizás sí lo haría. En ese sentido, lo digo. Entonces, es una marca de clase en ese sentido, en el sentido de que, como dirían los gringos, you can get away. O sea, te la podés zafar. Yo no puedo zafar si quiero hacer algunas cosas que hace esta gente, pero ellos sí. Hay una novela muy interesante de un escritor que se llama Edward St. Aubyn, se llama El Padre. También está Patrick Melrose, se llama El Siglo de las Novelas, y la hizo Benedict Cumberbatch antes de ser Doctor Strange, hizo esto o en el medio, no sé, cuando tiene ganas de actuar y no hacer pavada, ¿no? Igual está bien Doctor Strange, no puedo hacer peor. Y Edward St. Aubyn era el primo de Lady Diana Spencer. Y entre otras cosas, las novelas están editadas en castellano y son muy buenas. Entre otras cosas, de las muchas desdichas que tuvo en su vida, él era reiteradamente abusado por su papá. Y él en la novela cuenta que su papá en las reuniones solía contarlo esto, y lo contaba en el sentido de: yo estoy tan lejos de la moral burguesa, estoy tan lejos de los burgueses y de la clase media, que si quiero destruir a mi hijo lo destruyo y nadie me va a decir absolutamente nada, porque yo soy diferente, porque yo estoy más cerca de un Dios que de un común mortal. Yo no digo que robé la idea de ahí, pero un poco. O sea, fue la primera vez que leí como a un rico de esa clase, escribiendo sobre esa clase y metiéndose un poco en la cabeza, al menos de su padre, porque el resto de la familia no era así. Pero su padre sí era así, era un tipo que había estado en la India matando gente y animales como si fuesen la misma cosa, ¿no? Y dejando morir de lepra amigos y cosas por el estilo. O sea, era un tipo era un psicópata. Pero lo que pasa es que en esa psicopatía habían vuelto a su hijo hasta que se aburrió, básicamente, ¿no? Y es una novela, sobre todo la recomiendo si no pueden conseguir la novela, que es difícil, la serie, que es extraordinaria. Pero esa idea, digamos, del conseguir, o sea, en la novela es muy claro que al tipo nadie lo va a mandar al frente. No lo va a mandar al frente su mujer porque quiere su plata, no lo van a mandar al frente los amigos porque quieren el estatus, no lo va a mandar al frente otra gente que lo conoce porque es un pariente de la princesa de Gales, digamos. O sea, entonces es verdad, si él quiere destruir a su hijo, puede. Claro, es el crimen perfecto. Es el crimen perfecto sin que haya un crimen
digamos, a la vista de todo el mundo. Este es el punto. Ahora, Mariana, en estas primeras respuestas, uno lo que inmediatamente deslumbra es la cantidad de lecturas que tenés de distintos registros donde la literatura, las series, pero también el periodismo te sirve como inspiración de personajes o de relatos que incorporás. En la novela hay un personaje, una historia terrible de esta nena de Omaira. Sí. ¿Cómo es la historia de Omaira? ¿De dónde surge? ¿De dónde tomaste ese personaje y cómo lo transformaste y lo metiste en esa trama? Bueno, Omaira, para los que no lo leyeron, Omaira Sánchez era una nena que murió en una explosión de un volcán, pero no por la lava, sino por el barro después. Y en esa época, en los 80, que era... Bueno, la televisión sigue siendo muy brutal, pero lo que pasa es que ahora hay otras maneras de ver o no ver cosas, pero en ese momento era solo la tele, tenías 2 canales, te ponían ahí, por lo menos yo que soy una persona grande. Y la nena la pusieron yo te diría en cadena mundial, porque siempre me voy encontrando en gente por el mundo que se acuerda de ello. Yo estuve en Colombia y a la nena no la podían sacar del barro. La nena estaba apoyada con las patitas arriba de la cabeza de su tía, que estaba muerta abajo de ella. Y se estaba, básicamente como no la podían sacar, el lodo estaba muy frío, y estaba con algo acá, no sé. La cuestión es que estaba trabada de tal manera que no le iban a poder sacar. El rescate, que eso pasa ahora cuando se caen nenes en pozos. ¿Viste cuántos nenes en pozos se caen? Bueno, yo antes de Omaira pensé en un nene en un pozo. Lo que pasa es que después me acordé de Omaira y me acordé de haberla visto en la tele. Y de haberla visto en la tele todo lo que duró la agonía. O sea, yo vi morirse a una nena en televisión. Digamos. Y lo quería poner como una especie, en la novela, como una especie de anticipo a lo que le pasa a Adela, que después se convierte como una suerte de niña así. Pero Omaira Sánchez es uno como de los fantasmas de la infancia, junto con... Había un nene que también se había caído en un pozo, me acuerdo, en Italia, en esa época, sí, que habían hecho otro al lado para poder sacarlo y habían metido gente muy pequeñita, jockeys, gente de muy poco tamaño, porque el agujero era muy chiquito y lo que siempre les pasaba, porque tenía mucha arcilla, era que los metían y el nene se les escapaba y se iba cada vez más abajo. O sea, y yo... Esta es la frialdad del que tiene que escribir este tipo de cosas, era cuál de las dos. Y de Omaira no me acordaba tanto, pero encontré las fotos. Y encontré el video en YouTube, porque está todo. Y al final de su vida, por una cuestión de cómo se distribuye la sangre en el cuerpo, cuando uno está agonizando del tipo de muerte que ella estaba teniendo, se le pusieron los ojos completamente rojos oscuros por la sangre, negros. Y esto pasaba casi al mismo tiempo que les spoileo todo, porque está muriendo uno de los protagonistas que también tiene los ojos así. Entonces yo necesitaba ese paralelismo, más que la pobre criatura en el pozo que quedará para otra cosa o para nada. Pero quiero decir, ahí yo utilizo mucho cuestiones que tienen que ver con la realidad. Pero cuando las incorporo a la ficción siempre son en función de la ficción que estoy escribiendo. Pueden ser un disparador o pueden ser una ayuda o lo que quiera. Tengo mucha memoria de visual y de tele y de cultura popular y de qué sé yo. Me acuerdo tanto de Las Vacantes como de Omaira Sánchez. O sea, para mí es lo mismo. Claro, lo registrás con la misma intensidad, lo ponderás igual. Sí. Para inspiración, además de ficción, sin duda alguna. Ahora, esta atracción por la oscuridad, por la muerte, por el terror, ¿fue siempre tu tendencia cuando empezaste a escribir, cuando buscaste leer, o fuiste encontrando ese lugar? No, nunca me importó otra cosa, la verdad. Yo empecé a leer en la biblioteca de mis viejos, que tenían, ¿te acuerdas de esas colecciones que eran tipo Salvato, Olivera, que eran colecciones populares y no sé qué? Algunas que venían en fascículos también. En diarios. Y ellos la compraban, no eran artistas, pero eran súper lectores y tenían los dos.
Y yo agarraba según me llamara la atención el nombre, pero de chica era súper obse, pobrecita. Y la colección de Bruguera empezaba, el número 1 era Sangre Fría de Truman Capote, así que me estaba de la familia. Y me encantó. Y después el 2 era una antología personal de Borges que era bastante densa. Y el 3 era Historias Extraordinarias de Edgar Allan Poe. Y ahí ahí deliraste. Ahí deliré. Y después llegué pronto a Cumbre Borrascosas de Emily Brontë, porque en el medio estaba El Americano Imposible de Graham Greene, que me gustó muchísimo, de más grande, pero a los 6, ¿qué edad tendría? 8 años, 9 años no entendí nosotros. Y después mi tío me regaló Cementerio de Animales de Stephen King a los 9, 8 años. Creo que porque tenía un gato en la tapa. Tiene un gato, búsquenlo, es la traducción de César Aira. Además, era buenísima la traducción. O sea, por supuesto, mi tío no sabía, mi tío dijo a la nena lee, leyó un libro, que se cualquiera. Y tiene un gato en la tapa, pero abajo del gato tiene un tipo llevando un niño muerto en brazos, pero es chiquito. Entonces mi tío se ve que vio el gato y el niño muerto en brazos, dijo, qué sé yo, no sé, capaz que lo tiene upa el nene. El nene está claramente muerto en el dibujo, pero qué sé yo. No llegó, era corto de Instagram. Entre otras cortezas. Bueno, y yo dije, no, esto es lo que yo quiero hacer, porque además el miedo del libro es medio físico, qué sé yo. Y otro, que está, para mí tiene una gran influencia en nuestra parte de noche, es La Historia Interminable de Michael Ende, el libro, antes de La Historia Infinita. La nada, que es lo que avanza durante todo el libro y que se va comiendo como la trama de alguna manera, es un poco parecido a La Oscuridad, por no decir que es muy parecida a Filo Robo a La Oscuridad. Lo que pasa es que el pantano de la tristeza, y las partes de terror que tienen, y la parte como todo el viaje de Atreyu y no sé qué, todo eso está muy sacado de ese libro, que es una maravilla. Y nunca me gustó otra cosa. Después leía Macbeth, chiquita. Leía Bradbury, Crónicas Marcianas y sobre todo El País de Octubre, que son cuentos de terror, de chica. Era lo que me gustaba. Trataba de alquilar cuando podía El Exorcista, qué sé yo. ¿Habían invitados a tus amiguitos o era todo en soledad? No tenía muchos amiguitos, nunca me gustó mucho la gente a mí, la verdad. O sea, era muy, muy excéntrica para los amigos, qué sé yo, algunos tenían, pero no... Bueno, tenía para otras cosas, qué sé yo, era como, bueno, juguemos al fútbol, pero como mi mundo era mi mundo, que se iban a asustar. A veces si tenía ganas, por ahí lo llevaba, no era un sótano, pero era casi un sótano en mi casa, o sea, era como una especie de... Cama tranquila, te digo la verdad. Era como si fuese, mi casa era la típica casa de chorizo, la no estaba hablando, bueno. Y en una de las 3 habitaciones, mi abuela era súper, no sé cómo definirla, pero me decía, por ejemplo, que en esa habitación no tocar el piano, a ella porque no le gustaba que le tocara el piano, porque le dolía la cabeza y le molestaba. Pero lo que me decía era, no toques el piano, porque si lo dejas abierto después viene y lo toca el diablo. Yo me lo recontra creía. Y en esa misma habitación había como si fuese una baulera en el piso, que para mí era un sótano. Entonces por ahí invitaba amigos y le decía que estaba mi abuelo ahí, que era vampiro, no sé qué. Le decía que era vampiro, ¿por qué? Para evitar el bullying, porque yo en ese momento me estaban saliendo dientes mal. Entonces tenía como, ¿viste cuando tenía las 2 filas de dientes, tipo tiburón? Entonces como todos me gastaban y qué sé yo, y yo en ese momento, después sí fui linda, pero en ese momento no era linda. Y para evitar el bardo de ellos, lo que les decía era eso, para asustarlos. Entonces tengo los dientes así, pero es porque es mi herencia. Entonces los hacía entrar a la pieza del piano, que era súper creepy. ¿Por qué? Porque tenía tallas de mi abuelo, era paraguayo. Entonces traía tallas que hacían los indígenas y también algunos, gente que estaba presa, privada de su libertad ya, y que hacían tallas de Anaí, cabezas, cosas, quiero decir, una mujer envuelta en llamas, súper creepy, o grandes cabezas así hechas también en madera, que eran como bastante impresionantes. Eran impresionantes. Estaban también ¿cómo se llama? Los muñecos bebé de mi abuela, que ya estaban medio grisáceos.
por no decir verdosos, con el tiempo, y mi abuela los tenía ahí, no se los podía tirar porque mi abuela estaba recontra chiflada. Más el piano, más esto, entonces sí, yo sentía cierto placer de llevar estos salames ahí. Y después llegó un momento que me dejaron de molestar, hay maneras de evitarlo. Pero sí, siempre fue el terror, el miedo, lo que te motivó, lo que te atrajo, lo que te sedujo y lo que decidiste empezar a recrear y a crear. Y lo que me refugió en un punto. O sea, lo que me refugió de la realidad, lo que me refugió de crecer en la dictadura, tenés todo el terror afuera, entonces teniendo todo el terror adentro también está bueno. Lo exorcizabas así. Y sí, es un buen contraste. En mi casa no era una casa militante, pero sí era una casa donde se hablaba. Entonces estaban todo el tiempo hablando de se llevaron a tal, pasó esto, lo otro, lo demás allá, bla, que esto, pero después me decían, pero vos no digas nada. Entonces yo iba a la escuela así. Y después te pasaban el video de cómo cazar militantes, porque te pasaban videos de cómo cazar militantes y yo miraba los videos de cómo cazar militantes y decía, el tío Pocho, la tía no sé cuánto. Y en una escuela de monjas. Entonces era todo terrorífico, digamos, adentro y afuera. Pero más vale crearse su propio mundo terrorífico que se parecía al de afuera, pero al menos no era peligroso, era de ficción. Ahora, estudiaste periodismo. Sí. Estudiaste periodismo en la Universidad de La Plata y hablabas de desapariciones y eras compañeras de Miguel Bru. Sí. ¿Cómo te marcó esa desaparición en ese momento, a tu edad, con la historia de silencio y de ocultamiento y desaparición de la generación previa, digamos, o 2 generaciones antes? Sí. Fue muy más allá del afecto que yo le podía tener a Miguel, porque era novio de una amiga mía y que era muy amigo de muchos amigos míos. No tanto mío, bueno, sí era amigo, pero más de reviente, de licor de mandarina a la madrugada, o sea, como adolescencia. Él tenía una banda que era Chempe 69, una banda punk en La Plata, y siempre se peleaba con la Cana por el volumen que tenía y además porque tenía buena onda era cerca de la estación donde él vivía, entonces tenía buena onda con las chicas que estaban trabajando en la calle, las prostitutas, pero no sé, yo creo que la Cana pensaba que estaba tratando de ser fiolo de ellas, ¿no? Que era el amigo de ella. Entonces tenían como un mal rollo doble, o sea, el mal rollo del volumen y los ruidos molestos, más el mal rollo de pensar que le estaba sacando el negocio, porque los que eran fiolos eran los canas. Pero todo en esa época, o sea, las dictaduras no terminan cuando terminan, quiero decir, o sea, después queda como una cosa larga. A mí lo que me tocó, digamos, o sea, en 87, 88, 89 eran las racias permanentes. O sea, yo salía sin el documento pensando que iban a pensar que era mayor de edad. Tenía 13 años, ¿me entendés? O sea, no. Ahora porque me dejé el pelo así, pero parezco chica. Y en ese momento parecía de, no sé, 9. Y me llevaban en cana cuando iba a bailar, y me llevaban en cana en la puerta de los boliches, era una noche nada más, ¿no? Y la policía pegaba mucho. Me acuerdo que en los shows, sobre todo de Los Redondos y no sé qué, tenían que salir corriendo por, en general, la calle 13. O sea, había todo un recorrido de saber cómo zafar, digamos, de la cana. Y en Buenos Aires en ese momento pasa lo de Huerta del Horacio primero. Entonces, La Plata siempre es como una caja de resonancia, de Buenos Aires más chiquita. Entonces había como que esperar, estaba muy cerca que pudiese pasar eso. Así, aparte estábamos todos muy al borde, o sea, realmente nos pegaban mucho, teníamos que escapar mucho, era como muy común. Pero yo no pensé que iba a ser una persona que yo conocía. Creo que nadie piensa que iba a ser una persona que uno conoce. Entonces, a veces me preguntan mucho sobre la cuestión de la dictadura y las desapariciones en mis libros. Y por supuesto tienen que ver con mi infancia y con la desaparición de la dictadura. Pero la verdad es que yo eso después lo leí. Cuando mis viejos me dejaron leer el Nunca Más, que fue instantáneamente, porque no tienen ningún criterio mis padres de ninguna clase.
y la revista La Semana y todo ese tipo de cosas, y además querían que supiera, no era como tenés que enterarte de tu país y decir, no, Dios mío, si esto fuera Noruega todo bien, pero tampoco hay que saber tantas cosas. Y digamos, entonces todo eso está, pero todo esto que tiene que ver con la adolescencia, digamos, y sobre todo la desaparición de Miguel, y después el ocultamiento de la muerte de Miguel, porque Miguel desaparece, y que desapareciera o que alguno de nosotros faltara un par de días era normal. De hecho, una vez yo me fui un par de días y mi mamá me agarró de los pelos, bueno, no importa los detalles, pero quiero decir, yo por ahí me iba 2 o 3 días por ahí, era lo mismo. Pero después fuimos yo no, pero sus amigos, algunos de sus amigos, a la casita que él tenía en Punta Lara, que es cerca de la costa del río, pero no es una playa linda, es una porquería. Y tenía una casita ahí, estaba prendido el fuego y él no estaba, era todo raro, como la escena, porque estaba la puerta abierta, ¿viste? Parecía entre preparado y nadie sabe bien de dónde se lo llevaron. Y después, cuando empezó el juicio, lo que sí quedó muy claro a partir de la otra gente que había estado detenida con él y que declaró, y cuya palabra no se tenía mucho en cuenta porque eran todos borrachines que estaban ahí medio presos, pequeños chorros, quiero decir, o sea, como costó que se los tomara en cuenta y se tenía más en cuenta la palabra de la Cana. La Cana lo que hizo básicamente fue cambiar de lugar cosas, o sea, por ejemplo, había una ventana ahí, entonces la gente que estaba presa decía había una ventana ahí, y ellos lo que hicieron fue tapiarla y poner la ventana del otro lado. Pero después, cuando se investigó el edificio, se descubrió que estaba todo modificado recientemente. Y ahí es donde caen y están presos todavía. Pero Miguel no apareció. Nunca se supo. Nunca se supo. El cuerpo jamás se supo. Del cuerpo nunca se supo. Y hay rastrillajes, todavía hay rastrillajes seguidos. Entonces sí, o sea, está la dictadura, pero también está la primera juventud y la primera adultez, o sea, era salir a ser adulto con la hiperinflación, con uno de tus amigos más conocidos asesinado por la policía y con la epidemia del SIDA y con el aborto ilegal. Esa era mi juventud. Yo no entiendo por qué me dicen por qué escribí cosas oscuras, yo no sé qué quieren que escriba. O sea, no es que mejoró mucho todo, ¿viste? Entonces, digamos, hay como por supuesto tiene que ser un chiste porque tiene que ver con una sensibilidad, pero no me parece una sensibilidad muy descabellada, quiero decir, es solamente una cuestión de dónde terminás orientando tu mirada por tus gustos. Y después que yo no soy muy impresionable tampoco. O sea, si me corto me impresiono, pero lo que quiero decir es que si se corta otro, no tanto. Vos decías, bueno, tu tío te regaló Carrie, ¿no? Cementerio de Animales, claro que lo compré yo. No, iba Carrie. Sí. Bueno, Cementerio de Animales de Stephen King, y después vos sos una admiradora de Stephen King y de Carrie particularmente, como su novela, digamos, mojón de su trayectoria. Sí. ¿Cómo te llevas? Porque a veces, ¿alguna vez me entrevistaste a...? No. ¿Intentaste? No, es imposible casi a esta altura, es demasiado estrella. Es el escritor más famoso del planeta. Bueno, pero por esa conjunción, porque es el escritor más famoso del planeta, es el hombre bestseller. Sí. Y esa cosa de la popularidad que muchas veces para un sector si querés, de la intelectualidad consagrada, pasa a ser berreta, porque es bestseller, entonces no es un gran escritor. Sí. ¿Cómo analizás esa lógica que invalida la popularidad con el talento o el prestigio? Sí. Claro. A mí me saca de quicio, me parecen unos salames directamente lo que piensan de esa manera. Porque Charles Dickens era popular, porque Flaubert era popular, porque Víctor Hugo era popular. O sea, Los Miserables se sigue hoy dando en Broadway, quiero decir. Porque la poesía solía ser popular, porque Shakespeare era popular, iba de pueblo en pueblo el tipo, con su carromato. Y los actores se hacían eso, se hacía tipo andrónico, o sea, hacía esos textos tipo
O sea, porque las tragedias griegas eran populares, la gente iba y se llenaba de eso, era como una cosa terrible. Entonces separar la alta literatura, que no era alta literatura cuando se concibe como tal, después de los géneros y de la baja literatura, es un problema que tiene que ver primero con un desprecio a lo popular en general, quiero decir. Ahora, ¿eso lo ves en la Argentina o es un fenómeno que No, es un fenómeno mundial, es un fenómeno, yo creo que sobre todo del siglo XX y de la segunda mitad del siglo XX en particular, en literatura. Y creo que hay algunos escritores que lograron trascenderlo, quiero decir, o sea, que lograron con muchísima calidad volverse también escritores populares. King es uno. Y hay muchísimos más. Pero creo que el problema está muchísimo más en los escritores que en los lectores, la verdad. O sea, creo que los lectores son mucho más capaces de leer un libro que por ahí es un libro que los entretiene, es popular, y entenderlo como eso, y después leer un libro elegantísimo como una prosa bárbara y entenderlo como eso, y que en su cabeza ambas cosas les recontracopen. Lo que quiero decir es, pongámosle como un ejemplo de, no sé, de tele. Vos podés mirar reality tipo, pero lo mirás como para descansar tu cabeza y podés ver Twin Peaks, y por ahí no es lo mismo, pero los dos te sirven para dos cosas diferentes y los dos están bien hechos, quiero decir, los dos funcionan de alguna manera. Pero eso en literatura lo que se volvió, por ponerte un ejemplo de otro tipo, Ray Bradbury. Bradbury no ganó un solo premio importante en toda su vida, nunca. Porque era popular. Claro. Porque era popular y porque escribía género menor, entre comillas, ciencia ficción, etc. Que no es lo que escribe Bradbury en realidad, si uno se lo pone a leer. Bradbury escribe sobre la infancia perdida, sobre la nostalgia, o sea, ciencia ficción no es. Bradbury le dice el cohete a los niños. No tiene la menor idea de lo que hay que presionar, no tiene el menor interés en eso. Y yo creo que nuestras grandes mitologías, además del siglo XX, vienen de textos en general despreciados. El Señor de los Anillos, qué sé yo, que un poco es la Odisea de ahora, quiero decir, ¿no? Y es como una especie también de relectura del mito cristiano, que además ahora tiene el problema de verlo de la sensibilidad del colonialismo, quiero decir, o sea, son textos muy complejos como todos los textos populares, ¿no? Porque consiguen consenso del momento. Pero a mí lo que me molesta de esa actitud de los escritores no es que te digan esto no me gusta, sino que te digan esto no lo puedo pensar, lo desprecio y no lo leo. Esa es la diferencia que a mí me preocupa, no que no te guste, que no te guste. A mí un montón de cosas finas tampoco me gustan, quiero decir. Pero las puedo pensar y las puedo leer. O sea, la crítica para mí no tiene mucho que ver con el gusto. El gusto es súper arbitrario y caprichoso y qué sé yo. Pero todo objeto cultural para mí, eso tiene que ver con deformación profesional. Se tiene que poder pensar, y mucho más aún los populares. Y mucho más aún los populares en literatura, porque algo que se haga popular en literatura derribó 80 millones de cosas. Es mucho más difícil leer los 7 tomos de Harry Potter que maratonearse una serie, o que ver las 5 películas de Star Wars. Si aguantás 5, porque para mí hay 3. Pero digamos, pongámosle 6 en realidad, bueno, no, 3. Pero pongámosle, digamos, ¿no? Pero también, qué sé yo, Star Wars está basado en El Camino del Héroe de Joseph Campbell, quiero decir, todo. Hay un problema grave, además también en pensar que la literatura que funciona o que vende o que le gusta a la gente es una literatura para despreciar, como si el escritor, sobre todo, porque es más que el lector, como si el escritor escribiera para un grupo selecto. No entiendo por qué quiere escribir para un grupo selecto, me vuelve loca esa idea. ¿Para qué quieres escribir para un grupo selecto? O sea, que vas a hacer vos y tu corte y te va a decir que sos un genio. Eso lo puedes conseguir si te ganás la lotería también. Todos te van a decir que sos un genio, pero vas a tirar plata o por crédito, te dicen, ay, usted es un genio y ya. O sea, no importa, o sea, quiero decir, eso puede ser tan
falso como cualquier otra cosa, no sé. Pero sobre todo lo que me preocupa es no poder pensarlo, o sea, despreciarlo antes de leerlo y despreciarlo antes de pensarlo. Si después que lo leíste te sigue pareciendo una porquería, está bien, bienvenido seas. No, pero que sea antes, eso yo. Ahora, vos decís, bueno, despreciarlo antes de leerlo y leer para que un grupo te diga sos un genio. Ahora, hay mucho de escritores consagrados donde el ego parece superar la obra. Sí. Vos sos una escritora más que consagrada, más que reconocida y corres el ego. ¿Cómo te llevas con eso y con los escritores donde primero llega el ego y varias cuadras atrás llega él o ella? Voy a decir una barbaridad en este momento, pero creo que tiene mucho que ver con no ser un varón. O sea, no definirme como un varón. Creo que el tema del genio masculino es una cosa que ha hecho mucho daño en general. No sé si es verdad la cuestión de que a las mujeres le cuesta el triple, eso sería toda otra discusión que tiene que ver con el feminismo en el momento de dar, me parece. Pero sí lo que me pasó en mi vida, y muchas veces en mi vida, es que me encontré con muchísimos, o sea, debe ser 3 veces más escritores varones que mujeres que están convencidos que son un genio y con gente que le dice alrededor que son un genio. En cambio, que a una mina se lo digan es bastante más difícil. De hecho, mi primer libro lo editó Juan Forn, que murió el año pasado, pobrecito. Y durante muchos años, incluso no voy a decir quién, pero la primera semana que yo entré en Página 12, yo entré en Página 12 ya habiendo escrito mi primera novela, Bajar es lo peor. Y lo primero que me dijo un periodista varón fue: decime la verdad, te lo escribió Juan el libro, ¿no? No puedo imaginar. Bueno. Y ¿le hubiese dicho eso a un varón? No lo sé, creo que no. Entonces lo que te pasa todo el tiempo es que no tengas ego en el sentido, a mí me gusta lo que hago y estoy segura de lo que hago y me gusta lo que hago, pero lo que pasa es que yo de verdad creo que no es genial lo que hago. O sea, de verdad lo creo que hay un montón de cosas, pero me he encontrado muchas veces en mi vida, sobre todo con escritores que sí creen que es genial, pero que no solo creen que es genial, sino que necesitan que se lo digan, cosa que a mí me parece un impudor, una vergüenza, digamos, ¿no? Como que hay una falta de humor con eso, ¿no? Como que... Me hiciste acordar una vez en un viaje una traductora española, habíamos ido a una charla con un francés, ¿no? Y el francés era la cosa más egocéntrica que uno podía... Está muy fuerte, claro. Y la mujer esta dice: pues este hombre está encantado de haberse conocido. Pasa mucho eso. Pasa mucho. No se puede creer. Ahora, Mariana, en esta... No digo que no pase con las minas, hay escritoras que Dios santo querido. Pero tuvieron muchas de estas experiencias, entonces como tuvieron muchas de estas experiencias te va formando tu ego, está puesto en otro lado, quiero decir, no está puesto tan al frente, porque cada vez que trataste de ponerlo al frente o que estuvo al frente por algún motivo te dieron un hachazo por la cabeza de alguna manera, entonces aprendiste a ubicarlo en otro lado. Ahora, y esto de ¿cómo lo vivís esto? Vos sos escritora, mujer, en un momento donde sí, el feminismo vas, digamos, pisando fuerte y va avanzando. Sí. ¿Cómo evalúas cuando te consultan como escritora mujer? Me saca la cabeza. Pero, o sea, pasan dos cosas. Primero, yo no quiero ser como desagradecida con el movimiento de mujeres que en los últimos años consiguió un montón de cosas. Y si hay una puerta que se abrió, yo creo que se abrió a patadas, no es que se abrió porque te dijeron, ay, pasen chicas, ¿no? Sino porque hubo muchísima presión, como con todas las... Sí, todo lo que se logra. Como todo lo que se logró a patadas. Ahora, una vez que se logró, lo que sí me irrita es que te pongan en una mesa donde vos estás hablando sobre escritura femenina, una cosa que por otra parte no existe.
cómo es ser escritora y ser mujer, cosa que es bastante parecida a ser escritora y ser varón o ser no binario, lo que sea, pues, digamos, te sentás y escribís, no hay mucho más que hacer. Yo creo que, digamos, si tenés hijos puede tener algún tipo de problema, pero el problema es otro, porque los varones también tienen hijos, solo que los cuidan menos porque las mujeres no se lo tiran por la cabeza, vamos a muy sencillo. Mesas donde hablamos de esto, o sea, del boom de las mujeres. A mí algo del tema del boom de las mujeres latinoamericanas me molesta. No me molesta tanto por mujeres latinoamericanas, sino por la falta de comprensión acerca de lo que es el boom. O sea, el boom latinoamericano es algo que pasó antes de las dictaduras. Por lo tanto, cuando vos lees a todos esos escritores, tienen una vitalidad, tienen una idea del continente como el lugar del futuro, como el lugar donde hay una esperanza y un optimismo. Vos lees a García Márquez, incluso lees a los deprimentes, tipo Donoso, que estaba chiflado, o Netti, que estaba chiflado, pero hay una confianza en esa literatura, en el futuro del que nosotros ya no podemos tener. Otro mundo es posible ya. Otro mundo es posible, es el hombre nuevo. Bueno, vinieron todas las dictaduras en los 70 en todo el continente. Y la literatura que sale después de eso es totalmente distinta, es donde se inscribe la nuestra. Entonces ya uno le puede decir el nuevo boom porque es un poco, estamos escribiendo desde la derrota, no desde la esperanza, digamos. Entonces es diferente. Puede tener pequeña esperanza personal, pero pensar una esperanza colectiva, un ratito, ¿no? Eso por un lado. Entonces yo trato en general de no subirme esas mesas y de decir yo soy una escritora que escribe determinadas cosas y que las cosas que escribe en general, algunas cosas las tengo en común con muchas escritoras latinoamericanas, Samantha Schweblin, Mónica Ojeda, hay un montón, Fernanda Melchor, por nombrar algunas. Pero también está Maxi Barrientos, que es el escritor boliviano, que yo lo amo, para mí es un genio. Yuri Herrera, que es mexicano, que también me vuelve loca. Luciano Lamberti, que es argentino. Quiero decir, o sea, hay como un montón. Lo que quiero decir es que vamos a hablar de terror, siéntenme con Luciano, no me sienten como una chica con la que me decir, ay, hola, te la ropa. No sé, a mí me encanta hablar de ropa, no lo estoy diciendo como una tontería, no hablo. Acá está mi amiga, hablamos de ropa horas. Vemos el Met Gala, para mí es súper importante todo eso. Pero lo que quiero decir es que no puedo hablar de literatura, porque es como leíste Stephen King y no, me da miedo, bueno, chao. Nos encontramos después, vamos a comprar zapatos, vamos a tomar un café, qué sé yo, la pasamos genial, hablamos de los chicos, no sé, sacamos el cuero, hablamos de series, no sé. Pero lo que quiero decir es, no, hablamos de Víctor Hugo, a eso, pero no podemos sentarme con alguien con el que sea mi interlocutor y que no importa su genitalidad o su identificación de género, porque somos escritores. Entonces sí me pone de mal humor, pero porque me parece que es una agrupación inútil y que sigue siendo tan gueto como el de antes. Claro, por eso te preguntaba, porque a mí me preocupa eso. Me preocupa el lugar de gueto, que termina, digamos, el lugar de una sociedad integrada, donde realmente las diversidades convivan y los talentos y los errores, los aciertos son transversales. Sí. Hago una mesa de escritoras mujeres y por ser mujeres son mejores. Y no, la verdad que no. Y la verdad que no. Y además, no siempre son mejores ni peores. Pero hay algo de eso yo lo siento en muchos casos como más que un retroceso, un siempre lo mismo. Yo publiqué por primera vez desde el 95. La cantidad de mesas de mujeres que desde el 95 hasta el 2012 transité son muchas. Y pasaron 20 años, y 20 años hablando de las mismas pavadas, sobre todo cuando no tienen nada que decir. Es bastante complicado. Entonces, bueno, nada. Sí, me molesta sobre todo porque no quiero también que yo respeto mucho las literaturas de mis contemporáneas, ¿no? Hay muchas que me parecen buenísimas y que no me gustaría que se queden como una especie de explosión que ocurrió a fines de los 2010 y principios de los 2020, ¿no?
O sea, no me gustaría que pasara eso con una literatura de Fernanda Melchor, por ejemplo, porque me parece que es fabulosa. Entonces me preocupa un poco eso, ¿no? O sea, que asomes la cabeza y después todo vuelve a la normalidad y se vuelve a aplastar. O sea, eso sí a mí me preocupa muchísimo, pero... Ahora, Mariana, ¿cómo te llevas con eso de tener un lugar de reconocimiento público? Entonces pasas a ser una persona requerida para opinar sobre todo. Yo puedo opinar de pocas cosas, de vampiros, y tengo opiniones sobre cosas, pero lo que pasa es que se me tienen que ocurrir, pero realmente no tengo reflejo para opinar sobre todo. Hay gente que tiene opinión sobre todo. Yo tengo amigos que tienen opiniones sobre todo y que son buenas opiniones sobre todo. Martín Rodríguez, por ejemplo. Es una persona que a Martín le decís glaciar y Martín taca, porque es el agua, no sé qué. ¿Cómo? Bueno, nada, su cabeza funciona en opinión, es increíble, funciona bien en opinión, quiero decir, la mía no. La mía tipo... Y además me tirás alguna cosa que me parezca más interesante de lo que yo dije y digo, no puede ser. O sea, como... Me moví muy fácilmente, o sea, soy como bastante endeble en ese sentido. Además estoy convencida, además que las convicciones son bastante problemáticas. O sea, cuando uno se pone con una convicción muy dura y no se lo puede sacar de ahí, o no aprende del que piensa distinto, me parece un problema eso, o sea, ¿no? Como no escuchar al que piensa distinto, bardearlo, enseguida decirle, porque está facho, ¿viste? Bueno, es todo muy básico eso. Me parece que al que piensa distinto hay que... Yo nunca aprendí nada de una persona que piensa igual que yo, en general. Pero no hay mucha gente que piensa igual que yo de todos modos, pero quiero decir, de la gente que ideológicamente piensa parecido a mí, nunca aprendí demasiado, ¿no? Entonces... por eso a veces cuando el diálogo se hace difícil, sobre todo en redes sociales, donde es muy fácil escalar las discusiones. Pero me acuerdo, por ejemplo, al principio de la pandemia, algo leí, porque quizá le escribí, y quizá lo hayan leído ustedes, lo que yo sentía era, por un lado me decían, esto se parece a un libro tuyo. La verdad es que no. Porque no estaba desapareciendo gente dentro de casas, no había sectas reunidas, había un bicho, o hay. Es decir, pero era una enfermedad, no era muy parecido. No entiendo qué es lo que era parecido. Y era parecido que la gente tenía miedo, está bien, pero no es que yo aterroricé a la humanidad todavía. Bueno. Y yo no sabía mucho qué decir porque yo estaba haciendo exactamente lo mismo que los demás. Menos masa madre, toda esa pagada. Ponerme a plantar flores, porque no tengo dónde. Pero igual nunca se me hubiese dado por ahí porque no es mi estilo. Aprender a tejer a crochet, la gente es tonta. Pero quiero decir, cada cual, ¿no? Larga como puede. Como puede. Pero yo no quería insultar a la gente que estaba haciendo masa madre, porque de última entendía que tenía muchos problemas, los chicos que se le trepaban, bueno, miedo a morirse, digamos, cada cual, si que lo soluciona la masa madre, está bien. Yo no sé hacer ni fideo, quiero decir. No sé si lleva huevo, no sé si lleva, no sé, no tengo idea. Bueno, la cuestión. Y tenía la demanda constante de que opinara sobre eso, solo porque yo escribía de terror y la gente estaba asustada. Entonces esto era una especie de relación. Era clarísimo. Era clarísima la relación. Entonces llegó un momento que yo, sé cómo lo definí, lo sentí, creo que lo escribí esto después para la página, creo que lo publicamos, pero lo escribí originalmente para Lone Sampo, una amiga mía que es Guadalupe Nettel, a la que también les recomiendo porque es bárbara, gran escritora mexicana. Y yo le decía a Guadalupe, porque primero hablamos por teléfono, ¿sabes qué siento? Siento que choqué con el auto, que el auto se dio vuelta y que hay un montón de gente alrededor golpeando y diciéndome, tu hijo llevaba puesto el cinturón de seguridad, tenías a alguien atrás, el pichicho salió volando o no, la gente que está en el otro auto, ¿sabes si se murió o si se murió? ¿Tenés plata para pagarles el seguro? ¿Te da lástima haberlos matado o no te importa? El dolor que tenés en la espalda, que te rompiste ¿cómo se llama? La columna, o te duele porque nada más, así todo el tiempo. Tú decís, no sé, acabo de chocar.
Y entonces te dice, y se va a prender fuego el auto, más vale que salga. Decía, pero está trabado. Ay, no sé, no te podemos abrir. No, yo sentía eso, sentía que había un montón de gente al lado llamándome por teléfono y tratando de que les explicara algo que era totalmente inexplicable para todos. Y que me lo estaban preguntando solamente porque yo trabajaba con la palabra y a la palabra la usaba para trabajar el miedo. Pero no tenía nada para decir de esa situación. Estaba como todo el mundo pasándole la bandina al delivery. Y a punto de morir intoxicada por la lavandina. Mientras me llamaba por teléfono mi vecina y me decía, creo que le quemé los pies al perro porque le puse lavandina con el lisófono. ¿Podéis llamar al veterinario? Le digo que es domingo. Bueno, pero la podéis llamar igual porque ella con vos tiene buena onda. Y así tomó. Entonces era como, y contar esto al mismo tiempo era un nivel de prosaico y de que no tenía demasiado sentido porque a todos nos estaba pasando lo mismo. Lo único que sí me quedó de ese momento fue como una gran desconfianza en la gente que escribía en ese momento, porque si vos podés estar tranquilo y no estar ansioso y decir voy a escribir mi novela mientras está todo el mundo diciéndote por la tele, no sabemos si aguanta el sistema sanitario, si a lo mejor la gente muere por la calle, entonces inhumano, viejo. Después cuando fue cambiando, pasando la cuestión, digamos, o por lo menos diciendo, bueno, se muere este tipo de gente, pasa esto, me puedo morir, pero capaz no, es como lo fuiste asimilando. Se fue asimilando y sí volvió como a la creatividad, pero al principio no. Pero no es solo con eso. Para mí hay dos tipos de escritores. El escritor que es, o que tiene mucha facilidad para ser además un intelectual público que interviene en las cuestiones que tienen que ver con la coyuntura. Martín Cohen es un ejemplo. Desde el otro espectro, digamos, ideológico, ponerle Beatriz Arlo es un ejemplo, pero son gente que tiene algo para decir, que sabe cómo decirlo, que sabe cómo posicionarse, que no se arrepiente, que no sufre al día siguiente, que no está al día siguiente diciendo que no cambia de opinión a los 5 minutos y llama al productor y le dice no, pero quiero decir otra cosa ahora. Bueno, y todo eso. Martín Rodríguez es un ejemplo de eso. También hay mucha gente. Yo no soy ese tipo de persona. O sea, necesito mi tiempo, necesito escribir, necesito pensarlo. Y creo eso, que hay dos tipos de escritores. Y pedirle a un escritor que sea además un intelectual público es una exigencia que es injusta. Hay escritores que lo quieren ser y que lo hacen bien. Y hay escritores que no lo quieren ser y que tienen que ser respetados porque un escritor no necesariamente es un intelectual y mucho menos es un intelectual público de coyuntura. Es un escritor. En Argentina, como la política es parte de nuestra vida, eso se confunde más que lo habitual porque vivimos así, quiero decir. El otro día, hablando de eso, que la política es parte de nuestra vida, estuve en una charla donde estaba el fotógrafo de Lula, ¿no? Stucar. Y este hombre acababa de llegar a Buenos Aires, se había tomado un taxi desde Ezeiza hasta el hotel donde iba. No podía creer toda la información que le había dado el taxista. Pero entonces preguntaba, ¿pero es verdad? ¿Pero cómo este hombre sabe tanto? Y bueno, está todo el tiempo instalado en ese lugar, interesado en la política, quemado, porque la verdad que es muy impresionante. Quemado y quemándote la cabeza. Sí, te quema la cabeza. Ahora, vos muchas veces has dicho que en realidad, y hacías referencia también a que tus temas están atravesados evidentemente por la política. Sí. Y antes de ir cerrando, porque si no seguiríamos horas, me llamó la atención escuchándote en una charla que diste en Flaxo sobre el tema de los vampiros y la sangre y cómo la literatura, con esas particularidades, con estos personajes, digamos, reflejaban y fueron instrumentos para mostrar determinadas épocas. Sí. Contá un poquito de eso, porque la verdad desde el macartismo o la Guerra Fría hasta el SIDA. Sí. El vampiro es el monstruo más maleable, me parece, de todo. Y otra
otra cosa también que es un poco contradictorio con lo que decía antes, pero por eso digo que necesito escribir y necesito tiempo. Yo todo lo que escribo está relacionado con la política, pero es una forma de pensar la política, no de afirmar una posición. Son dos cosas diferentes. O sea, la política atraviesa mi vida como la de todos. Pero yo cuando escribo un cuento o una novela, pienso o trato de pensar en ese formato en cuestiones políticas, pero lo que no puedo es pensarlo digamos, en una opinión o afirmativamente. Necesito que sea ambiguo, necesito digamos, que penetre y a partir de eso... Sí, porque así como directo no me sale. El vampiro lo que tiene es, primero, el origen ya de por sí es político en el sentido de que piensan que es un monstruo del folclore de Europa del Este que ingresa a la literatura. Primero ingresa a través del médico de Lord Byron, que escribe una pequeña cosita que se llama El vampiro y que después lo publica y todo el mundo piensa que es de Byron, y Byron se vuelve loco porque es malo el texto. Y además porque el malo se llama Lord Ruthven, que es una manera de decir Lord Byron porque el hombre estaba un poquito enganchado, por decirlo de alguna manera. Polidori tenía con Byron, bueno, nunca fueron a la cama, pero porque parece que Polidori era feo, pero había una tensión sexual, para decirlo de alguna manera. Bueno, pero eso ya, ¿por qué digo eso es político? Porque al revés, en América Latina, por ejemplo, hagan la prueba de buscar, bueno, Borges, por ejemplo. Borges toma mitología de todo el mundo, pero nunca toma la mitología mapuche, nunca toma la mitología guaraní, nunca toma la mitología andina, nunca. Cosa, está bien, está mal, no importa, no la toma. No es digna de entrar a la literatura. Allá entra la literatura como si nada. Después hay otras cosas populares y después, a fines del siglo XIX, recién es Drácula. Y ahí el monstruo lo que representa es, estamos en medio de la revolución industrial, estamos en medio de la Europa racional, pero al mismo tiempo está el espiritualismo, al mismo tiempo está la creencia, está Conan Doyle que hace a Sherlock, pero al mismo tiempo está obsesionado con el espiritismo y buscando a su hijo muerto en las sesiones mediúnicas. O sea, era una lucha permanente entre razón y irracionalidad total. Entonces el vampiro es eso que viene del este y que trae lo irracional y que trae el deseo y que trae la superstición y que trae todo. Así que de alguna manera define la Inglaterra victoriana. Después cuando pasa al cine se convierte en otra cosa, pero en los años 50 está la novela famosa de Soy Leyenda de Richard Matheson, que de alguna manera anticipa a los zombies, o sea, después, pero digamos, todo el mundo se convierte en el vampiro de este hombre solo que lucha contra ellos y es una clara metáfora de la Guerra Fría. Básicamente, o sea, todo se transforma en esto y él queda solo. Los años pasan y después en los años 70 es una cosa rarísima Anne Rice porque lo hace antes lo hace pensando en los derechos. Lo hace pensando en una cuestión de ella, que eso es lo que es interesante. La sed del vampiro tiene que ver con el alcoholismo de ella. Y la niña vampiro, tiene que ver con que su hija menor murió de leucemia. Entonces ella de alguna manera en esa novela le da una segunda vida y le da una segunda vida con una sangre nueva. Y después le pone dos papás porque le gustaban los chicos como a mí. Ver a dos chicos juntos. Entonces bueno, metió todo junto y ¡boom! Ahí es donde sale la buena, los textos que perduran de alguna manera, ¿no? Porque está lo personal muy puesto adelante, pero son vampiros, o sea, no está ella contando la historia de mi hija, sino está poniendo una niña vampira que adoptan estos dos y que tiene 200 años pero es chiquitita, entonces lo está bardeando todo el tiempo, es malísima. Y poco tiempo después, este texto, que es un texto queer, cuando viene la epidemia del SIDA, claro, bueno, sangre, muerte, vivir para siempre, ser joven, morir joven. O sea, es un minuto. Y así todo el tiempo, o sea, después viene, tenés a los vampiros de True Blood, que es
una saga la serie es una porquería, pero está Alexander Skarsgård en todos los capítulos y son 7 temporadas, así que no se puede dar una panzada, pero es espantosa. Yo por lo menos la vi como 3 veces, creo, no sé, es vergonzosa. Pero ahí lo que se crea es una serie sobre la salida del closet, porque lo que se crea es sangre. True Blood es una sangre que viene como acá. O sea, es una sangre sintética que se toma. Entonces los vampiros no tienen más necesidad de estar en el closet. O sea, ya pueden vivir entre nosotros tomando la sangre de acá. ¿Qué pasa? Como les pasó a mucha gente gay también cuando salió el matrimonio igualitario, entre ellos muchos amigos míos muy punks que decían, yo no me voy a casar porque yo estoy fuera del sistema. Bueno, en True Blood pasa exactamente lo mismo. O sea, hay un montón que dice, yo no voy a tomar esa sangre sintética porque a mí lo que me gusta es morder a la gente, tener sexo con la gente y tener ese coso. Entonces, bueno, está interpretando una época. Después viene Crepúsculo, que también está interpretando una época, o sea, como el renacimiento de los adolescentes. Es muy conservadora la serie, o sea, ella termina, la chica se transforma en vampiro y termina quedando embarazada y aceptando que se la coma por dentro, pero no lo quiere abortar porque es pro vida. Que tiene que ver con ese momento de los Estados Unidos que termina con Trump. Y así, o sea, es un monstruo que va evolucionando con los tiempos. Entonces, digamos, esto de lo que hablamos de la popularidad, despreciar esta noción, digamos, es un poco más complicado que Bela Lugosi diciendo The Children of the Night. Ahora, ¿cómo te llevas con el escribir y el seguir editando y el periodismo cultural? Bien, por ahora. No me des esas noticias. Por ahora, no, bien, qué sé yo. O sea, me pone al día, me obliga a leer cosas nuevas, me obliga a ver cosas nuevas, me obliga a ver cosas que a lo mejor no me interesan tanto y después aprendo a que me interesen o me doy cuenta que sí son interesantes, pero yo no me había dado cuenta. No, es una buena manera de estar atento, despierto y sobre todo de no meterse. Yo soy muy de meterse en rabbit holes, ¿no? O sea, como meterse en los agujeros de los conejos y meterme ahí, terminar toda la noche viendo opiniones sobre el final de Peaky Blinders. Eso que, ¿no? Y bajando fotos de Cillian Murphy. Que venga una persona a decirme, no, tenés que editar la 10-11, y cerrar, por favor. Y cerrar, a mí me sirve para que la quemazón cerebral se detenga, se apague y podamos volver a la vida. Si no, no sé, trataría. Yo sueño con que me internen. Bueno, ahora lo que estás soñando seguramente es con el próximo viaje. Sí. ¿Y a dónde te vas? A Francia y a España. ¿Y por qué? Hay unas ferias y premios y cosas. Y esas cosas. Sí. Y ese ser tan reconocida, ¿cómo lo vivís? Reconocida ser reconocida por quienes uno valora, ¿no? Y admira, por escritores, por escritoras. Y bien, la verdad que bien, no te voy a decir que es una porquería, está bueno. Lo que pagas el pasaje, a ver si es lindo, qué sé yo, está bueno. Te vas en una guerra, estás en una cosa así, un contexto atractivo. Qué sé yo, el mundo está llegando a su fin. Esto lo dejamos de conclusión de que todas las etapas son. Exactamente, estamos conscientes, ¿no? O sea, la neta está llegando a su fin, ¿no? O sea, entonces voy a ¿habrá algo superador o acá termina? No, yo creo que la termina. Entonces, como creo que termina, creo que voy a aprovechar lo que me queda. Tengo la ventaja de ser grande, pero no anciana. Entonces me quedan unos años como para poder disfrutar mientras todavía puede haber aviones y la huella de carbono no sea tan intensa que no pueda volar más. Y mientras tanto, en esa próxima novela, contanos
¿Sobre qué vamos a poder mismo. ¿Sobre qué vamos a poder leer? Creo que sobre fantasmas. Así, sí. Sí, así. ¿Alguna otra pista? Fantasmas y rock. Por ahí. Bueno, Vamos por ahí. Ya no secta, diablo, por ahí no tanto, no. Fantasmas, rock y pantallas probablemente. Bueno, Un poco de internet, vamos a ver. Bueno. Crisis económica, estoy tirando. No, este último tópico me parece que no es muy realista. No, ese es el más fantástico. Ahí ya me fui a Duna. Bueno, en Duna la pasan bastante mal con el tema del dinero. ¿Sí? Sí. ¿Cómo me enojé? Con esto solo le digo, no sabía yo que era no sé en qué estaba pensando, pero creo que la semana que hicimos nota sobre Duna en el diario yo no estaba trabajando por algún motivo. Entonces me perdí que era la primera parte de la novela nada más, la película. No, y me la puse a ver en el avión y la película terminé y yo, ¿cómo? Faltan 3/4 del libro. No sé, casi voy presa por terrorista. ¿Pero qué me están haciendo? Por eso estaba a buscar a Isaac. Ah, bueno, ahí ya. Al menos en Duna hay mucha falopa. Y es abre la conciencia, tan mal no la pasa. No, la pasan bien. En el desierto la pasan bastante bien. Tomando arena. Y está Zendaya, está súper fuerte, está Javier Bardem, que me tiene harta, pero más o menos lo sostiene. Pero está bien la peli. Oscar Isaac también, Stellan Skarsgård también. Aparte de Stellan Skarsgård le vamos a agradecer toda su vida a la progenie. Y le vamos a pedir que si tiene óvulos los congele. Capaz que tiene. No sabemos nada de la gente. No sabemos nada. Hay que indagar. Hay que indagar. Bueno, agradecerle a Mariana Enríquez, agradecerle a todos. Gracias por venir. La seguiremos leyendo y disfrutando. Muchas gracias.